país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Sí, estamos acompañando a quienes están en este momento almorzando en sus oficinas y aprovechan este pequeño receso para escucharnos y vernos, porque también pueden vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, el canal de YouTube y desde Periscope en tiempo real. Hoy vamos a tener un programa sin nuestra compañera de el día del que hablamos de justicia. Nuestra magistrada, queridísima magistrada Blanca Rosa Mármol, está un poquito enferma, tiene un poco de gripe y preferimos que se quedara reposando en casa porque la cabina es muy fría, pero sabemos que nos está escuchando, así que le mandamos un saludo caluroso, que se mejore, un abrazo y bueno, vamos a continuar con el programa porque ella está muy atenta al tema que vamos a tratar hoy con nuestra invitada, que ya está en línea. La corrupción. La corrupción es la causa, la responsable, la autora intelectual y material de la miseria que vive hoy Venezuela. La corrupción y sus ejecutores. La corrupción desde todo punto de vista, desde todos los ámbitos, desde el gobierno, los gobernantes, los civiles, los particulares, las casas, las familias, las escuelas, las universidades, arraigada allí. Nosotros no tenemos, históricamente, cultura para condenar y atacar la corrupción en Venezuela. Pero empezó desde hace mucho tiempo. Era una bandera política de los revolucionarios de 1945. Habían ofrecido que al llegar al poder enjuiciarían por corrupción a los corruptos de Gómez, a los corruptos de López Contreras y a los corruptos de Medina Angarita. Y así fue. Uno de los primeros decretos de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue crear el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, que se conocieron como los juicios del peculado. Y hubo reos de peculado, hubo presos. Hubo presos, pero también hubo devolución de los dineros. ¿Cuál era la norma o el criterio de ese tribunal y de esos jueces? Que todo funcionario público que al momento de aceptar su cargo tuviese un monto determinado en sus cuentas bancarias, al salir de ese cargo solamente podían tener como monto adicional el concepto de sus prestaciones sociales, de sus vacaciones, de sus bonos especiales, y ni un centavo más y ni un centavo menos. Ese era el criterio. Allá, el 45, el 46. Muchos fueron a ayudar a los enjuiciados. Muchos fueron a abocar o a pedir por ellos. Pero ese tribunal se limitó a devolver al fisco de la nación, a las arcas de la República, los dineros que no se pudieron, bajo ningún concepto, por esos reos de peculado, justificar en sus cuentas. Eso, paradójicamente, no está en nuestros libros de historia. Yo los invito a ustedes a hacer un ejercicio e indagar, investigar. Los juicios de peculado, los juicios contra la corrupción en Venezuela no fueron reseñados por nuestros historiadores. No sabemos con qué intención, no sé por qué lo sacaron con unas pinzas, pero la gran mayoría de los venezolanos no sabe que esto ocurrió. Luego vino la era democrática, donde también hubo corrupción, sin hablar de la corrupción del dictador Marcos Pérez Jiménez.
Luego vino también la corrupción de estos 20 años, histórica. Parece que están sacando cuentas, parece que están analizando porque creen en el mundo que ha sido el robo y el saqueo de un país jamás nunca visto en la historia de la humanidad. Eso se está verificando en este momento. La corrupción de los 20 años del chavismo dejó a Venezuela en la miseria. Repito, están indagando si es un caso único, porque se robaron un país completo. ¿Por qué la corrupción puede hacer estragos? ¿Por qué hay corruptos? ¿Por qué el corrupto roba? ¿Por qué el corruptor corrompe? ¿Por qué quienes no pueden justificar un modo de vida lo hacen abiertamente y descaradamente? Yo les voy a decir por qué. Porque pueden. Porque pueden hacerlo. Porque no hay un juicio moral. No hay un juicio social. No hay quien les diga, usted con el sueldo que tiene no puede estar sentado en este restaurante porque no le alcanza. Usted no puede vivir en esta casa porque usted no puede justificar el origen del dinero con el que compró esa casa. No hay un reclamo de la sociedad. No hay cultura. Pero en las sociedades modernas vemos grupos que se organizan, ONGs que se organizan para vigilar y controlar el comportamiento de los gobernantes y el uso que le dan a los dineros públicos. Porque esas sociedades entienden que el dinero que utiliza un presidente, un ministro, un gobernador, un alcalde, es dinero suyo, le pertenece y por ende debe rendir cuentas. Y no solamente rendir cuentas, sino justificar cada centavo que utilice. En consecuencia, no es que no exista corrupción en esos países, pero esos políticos, esos gobernantes, andan con mucho más cuidado que donde no hay ni una sola voz, ni un solo señalamiento hacia el corrupto. Hoy vamos a hablar de corrupción con la directora de una ONG que se ha ocupado de vigilar permanentemente, sin democracia, el uso de los dineros públicos aquí en Venezuela. Muy bien, estamos ya al aire. Como les decía, no nos acompaña hoy la magistrada Blanca Rosa Mármol, pero tenemos ya a nuestra invitada en línea. Está con nosotros Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela. Se le conoce en su cuenta de Twitter, @nomasguiso. Bienvenida, buen provecho, Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, Thais, encantada de estar en tu programa y muy agradecida por esa introducción que además da una perspectiva histórica que no se conoce y que nos pone en contexto de lo que estamos viviendo hoy. Así que muy agradecida. No, bueno, agradecida a ti por el trabajo arduo que haces. Te voy a confesar una anécdota que a lo mejor no la conoces. Cuando el hoy presidente encargado, Juan Guaidó, asume la presidencia de la Comisión de Contraloría, ese mismo día nos reunimos porque él quería consultarme cómo era eso de las investigaciones parlamentarias debido a mi experiencia en el extinto Congreso y cómo se llevaban adelante las investigaciones y bueno, cómo podía ser ahora sin recursos, sin instrumentos para hacer la investigación. Cuando hacía mis investigaciones, pues podía hacer uso de los cuerpos de seguridad que estaban al servicio del extinto Congreso, de la Fiscalía y de todos los instrumentos que se necesitan para llevar adelante una investigación parlamentaria. Quiero que sepas, Mercedes, que una de las primeras cosas que le dije fue: tienes que reunirte con Mercedes de Freitas. Muchas gracias. Porque allí está, no ha habido investigaciones parlamentarias en 15 años, se lo decía en aquella época, pero Mercedes lleva la batuta en la vigilancia, es un sabueso que va detrás de cada contrato, de cada obra inconclusa, aun cuando no vivíamos en democracia. Así que quiero darte de nuevo la bienvenida al programa y bueno, que nos digas a la audiencia, ¿cómo descifras
estos 20 años de corrupción sin control, Mercedes, y que el mundo lo ha dicho, pues, ha llevado a Venezuela a la absoluta miseria y a la frustración de lo que vivimos hoy. Sí, bueno, pues quiero comenzar haciendo énfasis en una de las cosas que tú dijiste en tu introducción, y es que el grado, el tamaño, la forma, el alcance de la corrupción en Venezuela no tiene parangón en el mundo. Y lo digo desde el conocimiento que comparto con los 107 capítulos del mundo de Transparencia Internacional. Cuando mis compañeros nos reunimos 1, 2 o 3 veces al año, dependiendo, y podemos compartir tecnologías, información, conocimiento, angustias, experiencias, ninguno se parece a lo que está pasando en Venezuela. Los montos no se acercan, pero ni de lejos. Cuando nosotros hablamos de que cualquier caso de corrupción en Venezuela, estamos hablando de 2.500 millones de dólares, de 10.000 millones de dólares, de 1.200 millones de dólares. Ellos se quedan aterrados y nadie ha podido decir que se parece a lo que está pasando en sus países. Por supuesto, eso no es para sentirse orgulloso de esa exclusividad, pero también es nuevo y es distinto el impacto que esa corrupción está teniendo. Por supuesto, es como lógico y es una consecuencia, pero es importante destacarla. Una de las cosas que nosotros venimos haciendo desde hace años es que no solamente estamos identificando los casos de corrupción para entender los mecanismos, cómo funcionan los diferentes mecanismos de corrupción, dónde están los incentivos, quiénes son los que lo permiten, quién genera el incentivo y quién lo mantiene. No solamente vemos el control que ha desarrollado el Ejecutivo o algunos grupos de poder dentro del Ejecutivo sobre toda la estructura del Estado, logrando lo que tú calificaste muy bien, como impunidad, y es que pueden cometer actos de corrupción porque no hay quien se los impida. No solamente nos fijamos en eso, nos fijamos también en cómo eso está impactando los derechos humanos en Venezuela. Y creo que entonces todo este esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para identificar los retos que significa el revisar, analizar, estudiar y luchar contra la violación de derechos humanos, se le está incluyendo, por supuesto, la perspectiva del impacto de la corrupción. Venezuela tiene el mejor escenario para hacer ese estudio. Y lo que nosotros hemos podido identificar a lo largo de los años, porque todo el mundo nos pregunta, pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo es posible que no haya luz, que no haya agua, que no haya electricidad, que el internet sea el peor del mundo, que todos estemos en los peores indicadores de todo? Nosotros hemos podido identificar lo que llamamos un patrón de corrupción. Un patrón que tiene, hasta ahora hemos podido identificar 12 elementos distintos, pero que se pueden ver desde el principio del gobierno chavista. Ya en el 2000, y hay años que marcan hitos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Mercedes? ¿Después del 2002? Después del 2002, sí, señor. Un año hito es el 2003. Otro año hito es el 2007 y 2008. Otro año hito es el 2012-13. ¿Y por qué decimos que son hitos? Porque en esos años se configuran los elementos de este patrón de gran corrupción pero a lo largo de los años esto se va construyendo de una forma generalizada y sistemática. Es decir, cada uno de esos elementos, y ya me voy a referir a cada uno de ellos, cada uno de esos elementos tienen que ver con que no solamente ocurren en un espacio del territorio nacional o en una institución pública, o pertenecen a ese proceso de corrupción, a ese caso de corrupción, un número limitado de personas, sino que se va configurando a lo largo de todo el territorio nacional y a lo largo de todos los niveles de gobierno, y se va profundizando a través de los años. Y cuando hablamos de este patrón, por supuesto lo que estoy diciendo no es menor. Me estoy dando cuenta
de que estamos acusando al modelo económico y a los equipos que están detrás de ese modelo económico y de ese modelo de gestión, de ser responsables de toda la crisis que vivimos por un interés que va más allá de mantenerse en el poder. Es un interés por tener control de los recursos. En resumen, es robar. Y esto configura entonces un modelo de gran corrupción que tiene 4 elementos que quiero contarte de una vez. Mercedes, te voy a interrumpir. Vamos a quedarnos con los 4 elementos porque tenemos que ir a una pausa para no interrumpirte mientras los estás explicando, sino cuando regresemos puedas extenderte todo lo que quieras porque vamos a tener mucho tiempo. Pero permíteme, por favor, y discúlpame, vamos a una pausa. Ya regresamos, amigos, con nuestra invitada de hoy, Mercedes de Freitas. ¿De qué estamos hablando? De eso en lo que he hecho énfasis casi todos los días acá en este programa, a la corrupción. Y sobre la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de vigilar y controlar los dineros públicos, porque son nuestros, nos pertenecen. El día que lo entendamos así, creo que vamos a comenzar a cambiar y a lo mejor va a cesar la usurpación. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con Mercedes de Freitas. Ella es directora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. La cuenta en Twitter es @nomasguiso. Y nos estaba comentando Mercedes sobre la panorámica que ha visto a lo largo de estos años. Y estoy de acuerdo contigo, Mercedes, esto comienza con Hugo Chávez Frías. Él los enseña a robar, hay que hablar en esos términos. A ellos les gustó robar y bueno, se creó esta trama que no sabemos dónde va a terminar todavía porque parece que es incuantificable el monto de los robos. Sabemos que siempre pasan de miles de millones de dólares en bolsillos de unos pocos. Y el drama que tenemos en este momento, la falta de energía eléctrica, la falta de agua, la falta de vías. Yo veo las avenidas de Caracas, Mercedes, y me da dolor. Digo, Dios mío, son las mismas avenidas y autopistas de cuando yo era pequeña, de los primeros años de la democracia, con todo el dinero que recibieron, más el excedente de la renta petrolera por el aumento. Y tú sabes que un país crece y progresa cuando dejas de ir, regresas a los 2 años, hay 20 autopistas nuevas. Sabes que ese país está creciendo y que el crecimiento de las autopistas va en paralelo con el crecimiento de la población y del parque automotor. Este país está estancado. No solamente son las mismas, claro, y no solamente están abandonadas y estancadas, sino que son un desastre. O le atraviesan al Guaire unos puentes de guerra espantosos, pero toda esa corrupción, que va a ser al final del día la gran responsable del drama que vive Venezuela, tú nos las estabas explicando en hitos y en patrones y en 4 aspectos que nos ibas a comentar. Sí, la gran corrupción, a diferencia de la corrupción simple, que es esa que, bueno, que hemos sufrido siempre y seguramente pues seguiremos sufriendo, y es esa del policía que te cobra algo para no ponerte una multa, el funcionario que te cobra para darte un permiso al que tienes derecho. Eso hay que eliminarlo, obviamente, pero bueno, eso es lo que llamamos corrupción simple. La gran diferencia es que la gran corrupción
tiene 4 elementos que la caracterizan y que seguramente tú lo vas a ver y todos los que nos escuchan lo van a ver en Venezuela. El primer elemento es que participa el alto gobierno. Es una corrupción en donde están involucrados las figuras que deciden en el país. Y pues, en Venezuela es claro la participación del poder político. En otros países puede haber grupos de poder económico, religioso, social, cultural, pero en Venezuela es claro que es el poder político. El segundo elemento es que causa un daño terrible a grandes, a la gran población. Grandes sectores de la población son afectadas por esa corrupción. El tercer elemento es que tiene vínculos con sectores internacionales. No hay manera de robar $1.000 millones sin montar empresas en varios países, abrir cuentas en varios bancos y tener conexiones con locales en esos países para poder lavar el dinero, disfrutar de él o para lograr contratos que les permitan tener ganancias por sobreprecio o por sobornos. Y el cuarto elemento es que quedan impunes. Es que lo primero que hace la gran corrupción, y se crea ese círculo vicioso entre corrupción e impunidad, es que compra la justicia o la presiona o la amenaza, pero hay control sobre la justicia en ese país. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Venezuela y por qué un grupo de personas se hizo de la gran corrupción? Te decía que habíamos identificado una cantidad de elementos y cada uno seguramente tú vas a poder ver casos a lo largo de los años que explican. Por ejemplo, mira, te interrumpo para decirte, nos dicen acá en la cuenta de Twitter que si todo comenzó con el Plan Bolívar 2000. Así es, ese fue el primer caso que conocemos. A lo mejor hay más y no los conocemos, pero el primero que recordamos es precisamente un caso en donde se utiliza dinero público, se supone que era para ayudar a la población con problemas, pero una persona que sale precisamente de los cuarteles, y la presencia militar es una de las características del patrón en Venezuela, se ocupa de manejar una cantidad de recursos de los cuales no tenemos información hasta la fecha y por supuesto los responsables no han pagado, no han tenido una sanción. Te decía que ese primer elemento no tiene un orden de prioridad, todos son terribles, pero para empezar por uno, hablamos del monopolio y el control creciente de todo el aparato de la producción. Eso significa, en el caso de Venezuela, por ejemplo, el año en donde el gobierno comenzó las grandes expropiaciones fue el 2007. Sin embargo, venía haciendo ejercicios de control sobre sectores enteros desde antes. Todo lo que pasó después del 2002 y del golpe y de la salida de los funcionarios de PDVSA, toma un control el gobierno, en donde el primer elemento, que es otro de los elementos que vamos a ver, es que se rompe la necesaria separación entre los poderes y entre las funciones de supervisión y ejecución. En el caso de la industria petrolera, el ministro Rafael Ramírez fue ministro y presidente de PDVSA por más de 10 años. Eso en la práctica es exactamente igual que decir que en un partido de fútbol el árbitro es el dueño del equipo y además es el portero de uno de las canchas, ¿no? No hay manera de hacer seguimiento, rendición de cuentas, se rompe toda la estructura. Y ese es uno de los elementos también muy importantes que señalamos, y es que ese control no es solamente del aparato productivo, sino de toda la estructura del Estado. Entonces nosotros vemos fundamentalmente un control del aparato de la justicia, pero no solamente del Tribunal Supremo, sino de las fiscalías, de la Defensoría. La Contraloría General de la República. Y entonces, exactamente, se rompe entonces también
la posibilidad de tener un órgano que además, según la Constitución, es el responsable del control de los bienes de la República, de hacer seguimiento y control sobre los funcionarios públicos en función de su posible enriquecimiento ilícito. Eso no ocurre y hay datos importantes desde temprano. Desde el contralor Claude Osvaldo Rusián, que tú seguramente lo recuerdas y muchos de los que te escuchan, ahí se dejó de hacer seguimiento de los funcionarios públicos, se usó la Contraloría como herramienta de control político y ahí desde temprano hay sanciones de inhabilitaciones absolutamente fuera de la Constitución. Los informes de rendición de cuentas de la Contraloría del 2010, 2008, 2007, hablan de cifras ridículas en verificación de declaraciones juradas. Y te digo ridículas porque de una población de funcionarios públicos gigantesca que va creciendo año a año y que posiblemente tengan que presentar declaración jurada de patrimonio antes y después de la entrada a la función pública, vamos a suponer que 200.000 funcionarios, por lo bajito, de los 4 millones de funcionarios que hay. Bueno, la Contraloría decía que verificaba la declaración jurada de 4 funcionarios. Es decir, no hacía verificación de nada. Y esa era la información oficial, esa es la información que aparecía en las declaraciones juradas. Otro elemento importantísimo es que esta ruptura y la separación de poder, esta eliminación de los sistemas de Contraloría, de rendición de cuentas, implica también que las contrataciones se hacían a dedo, se hacían entre amigos, se hacían sin ni siquiera petición de comparación de precios y no hay consecuencia. Y es así como vemos, por ejemplo, que me permito presentarte el caso del sector eléctrico, por ejemplo, que creo que nos interesa a todos por lo que estamos sufriendo, porque en el sector eléctrico se ve claro todos los elementos del patrón. Vemos el monopolio, el presidente Chávez declaró la emergencia eléctrica en el 2009, o sea, este problema no es de antes de ayer, ni por las sanciones, ni por el bloqueo, supuesto bloqueo. En el 2009, con todo el dinero que estaba entrando en la República, el presidente Chávez declara la emergencia eléctrica. En el 2010 le da a Corpoelec el monopolio absoluto de todo el sector, generación, distribución y comercialización de toda la energía eléctrica. Y Corpoelec desde ese momento para acá ha hecho 40 contrataciones. 40 contrataciones que suman un monto de 37.000 millones de dólares. Pero de esas 40 contrataciones solamente se ejecutan 23. De esas 23 no todas están funcionando porque sabemos que hay muchas termoeléctricas que no tienen gasolina, ni gas, ni diésel para funcionar. Pero de esos 37.000 millones de dólares nosotros pudimos identificar, comparando las cifras de cada contrato con los montos de contratos similares que son publicados por esas empresas internacionales de aseguradoras, que hubo un sobreprecio, revisando una por una, hubo un sobreprecio de 23.000 millones de dólares, solo en el sector eléctrico. Si se pagó 23.000 millones en el sector eléctrico y hubo tantos contratos que ni siquiera se ejecutaron, es claro que el responsable de los apagones y de la desgracia en el sector eléctrico no tiene que ver ni con la iguana, ni con el bloqueo, ni con las sanciones, sino con el robo descarado que se le hizo a la República en ese sector. Y hay una lista de personas que fueron presidentes de Corpoelec y hay una lista de personas que fueron ministros de energía o de electricidad, depende del nombre que se le da al ministerio responsable en cada año, que tienen que responder por eso. Y ese seguimiento es parte de las tareas que nosotros tenemos que hacer y que los venezolanos tienen que ayudarnos a conseguir la data para visibilizar y para conocer exactamente hasta dónde llegó el robo de la República. Yo lo he llamado, Mercedes, el asalto a los poderes públicos por parte de Hugo Chávez Frías. El asalto a los poderes públicos y la destrucción del tejido institucional, que es donde se soportaba la nación.
al destruir todo aquello, Hugo Chávez Frías no nos miente y nos dice, soy marxista. Ergo, inmediatamente, no solamente instaura el modelo marxista, sino que comienza el robo, que es el que tiene que sostener a este modelo. A eso se le suma la mala suerte que tuvimos con el excedente de la renta petrolera. Sí, en vez de ser una virtud, en vez de ser una oportunidad, se convierte en una desgracia. En manos de ellos, en este momento. Exacto, en manos de ellos es una desgracia, porque ¿qué hicieron todos los países productores de petróleo como Venezuela, que también fueron beneficiados por el excedente de la renta petrolera en aquellos años? Pues lo guardaron. Ahorraron por un lado y por otro lado invirtieron en producción, en productividad, en beneficios que se puedan mantener en el tiempo. Pero además no crearon una cosa, dos de los grandes incentivos a la corrupción que hay en Venezuela, que siguen existiendo y que siguen permitiendo grandes beneficios para unos pocos. Y esos dos grandes incentivos son el control de cambio, que ha sido el eje del mayor robo, por supuesto a través de PDVSA, que es el órgano que genera la mayor cantidad de divisas, y el control de precios. Si nosotros revisamos qué ha pasado en Venezuela, de cuánta cantidad de negocios se puede sacar dinero de la corrupción, de las importaciones por un lado, importaciones que ya en el 2010, para seguir ahondando en quién es el responsable de esto, ¿no? Ya en el 2010, tú recordarás, 2009, 2010, apareció el caso de Pedeval, en donde se consiguieron 160,000 toneladas de comida vencida y podrida en las aduanas de los diferentes puertos del país. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué la gente importa y lo deja podrir? ¿Por qué la gente no lo saca de las aduanas y lo vende? Porque el negocio no era venderlo. El negocio era tener los dólares y para poder importar. Porque el diferencial cambiario entre ese dólar preferencial o esa moneda preferencial y su costo real permitía que en cualquier transacción se hiciera cualquiera millonario. Y eso, pues, ese negocio sigue, y vemos cómo, pues, hoy conocemos el caso de Moneyfly, en donde un grupo de venezolanos con conexiones dentro de PDVSA están siendo juzgados, y algunos ya tienen algunas sanciones en los tribunales del sur de la Florida, porque prestaron bolívares a PDVSA, pues, prestaron 7.200 millones de bolívares a PDVSA, y PDVSA no le devolvió la cifra en dólares al cambio oficial como debía ser, al cambio libre como debía ser, o debería haberle regresado bolívares, porque eran venezolanos y estaban prestando bolívares, sino que les hizo el favorcito de darles el cambio a dólar preferencial, lo que significó que en vez de pagarles 40 millones de dólares, le pagaran 600 millones de dólares. Y en un segundo intento, en una segunda oportunidad, que le volvieron, a los 2 meses, le volvieron a prestar 7.200 millones de bolívares, en vez de regresarle 17 millones de dólares, le pagaron 600 millones. Estamos hablando de que cualquier negocio en donde interviene el cambio diferencial podía ser millonario a cualquiera. ¿Y quién tenía acceso a eso? Pues entonces está PDVSA y está todas las organizaciones que han cambiado de nombre, pero que uno recuerda más como Cadivi. Y el control de precios, pues podemos recordar solamente el caso de la gasolina, que creo que es el más atractivo, con ese control que tiene el país sobre la gasolina, donde los venezolanos no pagamos gasolina, es gratis, de hecho ni siquiera tiene precio, porque uno no paga lo que marca la máquina, sino que uno le da al señor de la bomba el billete que tenga, 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares, no es así. Y sin embargo, la posibilidad de venderlo fuera del territorio nacional te puede resolver, aunque sea un tanquecito de un carro pequeño, te puede resolver el mes. Mira, Mercedes, ganar más del mes. Estábamos hablando de Cadivi y ¿sabes lo que se me viene a la mente? Que la industria farmacéutica de Venezuela fue destruida
intencionalmente porque no se le pagó por vía de Cadivi la deuda que le tenían, y ese es el motivo por el cual en este momento los venezolanos no tenemos insumos médicos ni medicamentos en los hospitales públicos, ni en las clínicas, ni en las farmacias privadas. Vamos a una pausa, Mercedes, y al regreso vamos a hablar de un tema que me interesa. Quiero que me expliques y le explicas a la audiencia por qué Hugo Chávez inventa una cosa que se llamó la Tesorería de la Nación. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con Mercedes de Freitas, directora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Su cuenta en Twitter, donde pueden encontrar toda la lista, este panorama, este turismo de terror de la corrupción venezolana que nos ha hecho, bueno, parcialmente porque el programa no da para tanta corrupción a lo largo de estos 20 años. Se llama, está identificada con @NoMásGuiso. Y bueno, y hablando de 40 contrataciones, 37 mil millones de dólares perdidos, solamente invertidos 23 termoeléctricas que no prendieron, los sobreprecios y los montos de los sobreprecios que son una barbaridad. La lista de presidentes de Corpelec, la lista de los ministros de Corpelec, nos dicen que en Palo Verde tienen 25 horas sin luz, Mercedes. Antes de irnos a la pausa te preguntaba, quiero que me expliques este otro bodrio de corrupción llamado la Tesorería del Estado, de la Nación, no sé cuál fue el apellido que le puso Hugo Chávez, pero que a todas luces era la caja chica del señor. De allí sacaba, robaba, se pagaba y se daba el vuelto. ¿En qué año crea él esto? Bueno, mira, lo que pasa es que no hubo solamente una caja, porque si recordamos Fonden, Fondo Chino, Fondo Miranda, Fondo Súbito, 1, 2, 3, Bandes, estamos hablando de que había muchas cajas que recibían dinero y del cual no tenemos ni idea de qué pasó con ese dinero. En la tesorería se maneja, la tesorería es como, digamos, en Estados Unidos existe la Secretaría del Tesoro y se suponía que la tesorería tiene que manejar con prudencia el dinero de una manera en que todo el dinero que se está ahorrando tenga unos beneficios importantes, pero además que haga también contrapeso a la ONAPRE, ¿no? Digamos, debería ser una oficina que está entre el Banco Central y el Ministerio de el Ministerio de Hacienda, y que ese espacio pues hace también una labor de contraloría, porque se supone que debería ser independiente, bueno, como el Banco Central de Venezuela. Esa división eso sale del Banco Central de Venezuela, no entendemos muy bien por qué,
Pero lo que sí sabemos es que las personas que pasaron por ahí han resultado millonarios, o son personas de las cuales hay una cortina de hierro, como diría Churchill, de las cuales no sabemos nada. Me refiero primero al señor Alejandro Andrade, un señor que era amigo del presidente Chávez, era muy cercano al presidente Chávez. Se hizo justicia, ¿no? Se hizo justicia, exacto. Bueno, se hizo semijusticia, ¿no? Porque ese dinero que él primero lo disfrutó más de 10 años en el norte, en la Florida, en el estado de la Florida, mucho más al norte de Miami, con aras de caballo. Sus hijos se formaron y disfrutaron y ganaron competencias de equitación. Ese dinero fue confiscado. No sabemos qué va a pasar con ese dinero, porque todos los casos de confiscación de bienes y congelación de bienes, la verdad no tenemos, y esta es una mala noticia, no tenemos muchas expectativas de lograr la recuperación real y completa de esos bienes. Entonces, se hizo justicia a medias, digo, porque primero lo disfrutó durante mucho tiempo, pero además tiene una sentencia de 9 años que todo el mundo dice que con intervención de buenos abogados puede ser que sea reducida aún más. Bueno, el caso es que ese señor Andrade, después de muchas denuncias que tenía, de que todo el mundo sabía que estaba disfrutando de las mieles de la corrupción, por fin el año pasado tuvo sentencia firme y está preso. Y no solamente está preso, sino que parece que está delatando a muchos, y por ahí deben venir, y esa sí es una buena noticia, pueden venir muchos más casos de corrupción que se están ya investigando por diferentes fiscalías en Estados Unidos y en tribunales también en diferentes lugares de Estados Unidos. Mercedes, tenemos dos llamadas de nuestra audiencia. Alonso Becerra, desde El Valle. Bienvenido, Alonso. Buenas tardes, saludo Merchi. Hola, querido, ¿cómo estás? No nos veíamos del Consejo Consultivo del Nacional. Mira, te tengo una pregunta oportuna. ¿Cómo son los mecanismos de control respecto a la ayuda humanitaria? Ajá. Y tenemos otra llamada, no respondes todavía, Merchi, ya nos descubrieron, y además te manda saludos Tomás Páez, y te manda saludos nuestro Leo Vivas, tu compadre. Ay, mi compadre. Tu compadre. Tenemos a María Teresa Guerrevere desde Campo Claro. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, referente a que ustedes están hablando a los tesoreros, a la Tesorería Nacional, les quiero decir algo, porque soy una persona de 84 años. Mi papá fue tesorero nacional con todos los gobiernos democráticos de Venezuela. Eso se hacía antes por honorabilidad. Inclusive tú tenías que recomendar la persona más honorable para que te sustituyera. Yo fui su hija, le manejaba porque le robaron la camioneta y él, pues nada, yo le manejaba. Le decía, papá, yo no puedo entrar al Banco Central. No, hija, no puedes entrar, no está permitido. Pero papá, ¿qué hay ahí? Dime. Bueno, mira, allá hay oro, y me pintaba en un papel cómo era el oro. Y uy, hasta arriba, hasta el techo, y hay unas canastas de brillantes gigantescas, y hay de todo. Pero papá, yo quiero verlas. Mi amor, no puedes, solamente puedo entrar yo y la persona autorizada. ¿Cómo le parece a usted que yo esté viendo lo que estoy viendo, señorita? Terrible. Que todo el mundo sale ahí y se lleva todo lo que sea. Y mi padre, Pedro Enrique Aguerrevere y Pérez, no me dejó nunca entrar a mí al banco, porque no estaba permitido. Bueno. Y había oro para 150 años, decía él. Inclusive sin tocar petróleo, solamente con el oro. Pues sí, María Teresa, es así.
es así, era otra Venezuela, eran hombres y mujeres de bien, de reconocida solvencia moral y ética, quienes estaban en los cargos públicos. Y bueno, no sé a dónde fue a parar aquello, pero nos dice Linda Suárez, Mercedes, la misión vivienda de Chávez tuvo su corrupción. Yo busqué la verdad sobre urbanismos que Chávez entregó y mostró por televisión y pude ver que muchos jamás los terminaron. Esta es una denuncia del 2012 en El Limonar, municipio Monseñor Iturriza, en el estado Falcón. Eso es Contraloría Ciudadana. Eso es lo que debimos haber hecho todos y cada uno de los venezolanos a lo largo de estos 20 años, pero, como dice Mercedes, la buena noticia es que cuando tengamos democracia, tenemos que asumir esa responsabilidad y vigilar y controlar los dineros públicos que son nuestros. Vamos a una pausa y regresamos ya con el final de nuestro programa, la despedida y el mensaje de nuestra invitada de hoy, Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado, haz valer tus derechos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos a nuestra invitada acá y yo, antes de cerrar y darle las gracias por estas lecciones que nos dio hoy, este panorama y este viaje macabro por la corrupción que ha dejado Venezuela completamente en el suelo y arruinada, quiero preguntarte, Mercedes, ¿el cese de la usurpación también está secuestrado por la corrupción en este momento? Porque sabemos de quién depende que cese en este momento la usurpación. Sí, nosotros creemos que todavía hay mucho negocio para los que tienen control del Estado. Solamente acercarse a lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar, eso es una perversidad horrible. La verdad es que falta difusión de la tragedia que está ocurriendo en el Estado Bolívar, en el cual el control de las bandas criminales están haciendo estragos a la población, pero además han retirado al Estado y además ahora desde hace ya varios meses hay presencia de guerrilla del ELN también controlando parte del territorio nacional, con la venia, el silencio, la complicidad o la inacción del Estado en la forma de la Fuerza Armada Nacional y del Ejecutivo local y regional. Mira, para terminar, si me permites, yo quería comentarles que si es cierto que estamos pasando por la corrupción más grande que se ha visto hasta el momento, también es verdad que el próximo gobierno y que la transición es una oportunidad para hacer el gran cambio que hay que hacer. Y no es menor. Vamos a necesitar un esfuerzo del tamaño de la corrupción, un esfuerzo gigantesco. Esto no se resuelve solamente aprobando unas leyes o nombrando a una persona idónea en la Contraloría y ya. Hay que reformar completamente el aparato de la justicia. Hay que crear procesos distintos, hay que diseñar una relación distinta entre los poderes públicos. Hay que dar el brinco que nos permita llegar al siglo XXI y que no, a través por el que no pasamos en estos 20 años
mientras el mundo avanzó en gobierno abierto, en leyes, en normas, en órganos garantes del derecho al acceso a la información, en órganos garantes de la transparencia en las contrataciones públicas, en órganos que permitan la meritocracia de la función pública y la solidez del funcionario público. Bueno, todo eso hay que construirlo y no va a ser fácil. Y necesitamos que el venezolano se comprometa con esto para que se lo exija el nuevo gobierno. Porque la verdad es que nosotros no creemos que los que vengan van a ser buenos por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros creemos que si no hay un ciudadano, si no hay una organización social que exija el cambio y que esté vigilante de que no se va a permitir que ningún grupo sea privilegiado de los beneficios del Estado, nosotros podríamos mantener este estado de corrupción. Sí, nos toca educación, nos toca duro. Nos toca duro. Educarnos, construir y ser parte de esa construcción, pero no ahora, sino siempre, porque las grandes naciones las construyen sus gentes. Gracias, Mercedes, por acompañarnos en este mediodía en Buen Provecho. No, gracias a ti, saludos a todos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho en las medidas de sus posibilidades. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción